Yo les quiero entonces, sin más preámbulos, dar el paso a Luz Omaira Gómez Tovar. Luz Omaira Gómez Tovar es enfermera, magíster en enfermería, es candidata a doctora en enfermería, es docente de la Universidad Surcolombiana y nos va a hablar de un tema hermosísimo que nos enfrentamos todos los días, que es cuidados para prevenir y tratar el delirium en personas en unidad de cuidado intensivo. Luz Omaira, es un placer para mí tenerla acá. Gracias por aceptar la invitación. El auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias, Juliet, y muchísimas gracias a todos los integrantes de la AMS y por supuesto, muchas gracias a todos los que están haciendo parte de estas jornadas. Felicitaciones por aceptar esta invitación, felicitaciones quienes han creado este evento, porque debemos seguir formándonos, debemos seguir compartiendo los conocimientos, porque así crecemos todos. Eso es un aprendizaje, un proceso de aprendizaje continuo, permanente y en el cual todos nos beneficiamos y aún más, esto siempre termina impactando a nuestros sujetos de cuidado, a los pacientes, a sus familias. Entonces, pues muchas gracias y bueno, espero que este tema sea de su agrado. Les agradezco si quieren interrumpirme todos los aportes, preguntas, porque estamos todos aquí para aprender. Y pues cualquier eventualidad, si de pronto se me quedan congeladas las diapositivas o algo, por favor me comunican que totalmente dispuesta. Claro que sí. Bien, gracias. Entonces el objetivo es que en este ratico, en estos 15, 20 minuticos, hablemos un poquito de la desnaturalización del delirio. Este evento del delirio ha sido un evento que se ha tendido a naturalizar en las unidades de cuidado intensivo y ya consideramos casi que frecuente como que el paciente hizo delirio. Ah, sí, hizo delirio, lo esperábamos, como que sí es normal, ah, sí, está delirando. Pero no debe ser así, debemos empezar un proceso de naturalización, que no sea algo común y frecuente, sino que tendamos a que ya sea muy raro que nuestros pacientes hagan delirio. Y que profundicemos un poco en las intervenciones que nos van a ayudar a la prevención y a su tratamiento. Entonces, recordemos un poquito así muy rápidamente, el delirium pues es una alteración cognitiva que tiene un inicio agudo, pero que puede ser fluctuante. Tenemos pacientes que entran a delirium, salen de delirium, pero hay que ser muy conscientes de que esta alteración puede ser un signo de un daño cerebral, puede ser una manifestación de que hay unos cambios a nivel cerebral, a nivel cognitivo de nuestros pacientes y esos daños pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, es muy importante que precisamente lo desnaturalicemos y tratemos de evitar que nuestro paciente haga delirium. Y si nos hace delirium, bueno, pues que no dure tanto tiempo con delirium, que el tiempo en el que nuestro paciente esté con delirium sea muy, muy corto. Los signos y síntomas del delirium, bueno, deterioro de la memoria, habla confusa, desorientación, agitación, alucinaciones. Tiene una alta incidencia, desafortunadamente, y sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, aunque ahora con estos temas de pandemia también vimos muchos pacientes que nos estaban haciendo delirium en piso y en casa aún el síndrome post-cuidado intensivo que se presenta también en algunas ocasiones con delirium y no hacen delirium nuestros pacientes en casa, ya una vez han egresado incluso de la institución hospitalaria. Su duración, algunos estudios nos reportan que oscila entre 3 y 7 días. En Colombia tenemos registros hasta de 39.7%, probablemente es más. Es necesario en este proceso de naturalización que seamos conscientes de que probablemente hay un subregistro del delirio, de que no tendemos a veces a registrarlo ni a valorarlo, menos a registrarlo. Entonces, esto hace que haya un subregistro y que se pase por alto en algunas ocasiones. Bueno, los factores que lo causan, su etiología está normalmente ocasionada por factores que son predisponentes y factores precipitantes. Vamos a centrarnos un poquito en los factores precipitantes porque estos son los que pueden ser sujetos de modificación o pueden llegar a cambiarse. ¿Qué podemos nosotros intervenir para evitar que se desarrolle el delirio? Dentro de los predisponentes tenemos la edad, nuestros pacientes mayores de 65 años, de 70, incluso hay estudios donde se han reportado mayores de 50 años, diagnósticos de sepsis, enfermedades
enfermedades muy severas, la severidad de la enfermedad y alteraciones hidroelectrolíticas y algunas pruebas de laboratorio de nuestros pacientes, alteraciones en la temperatura, en el BUN, la creatinina, así como algunos antecedentes de enfermedades crónicas pueden también ayudar a que el delirio se presente y se mantenga en nuestros pacientes. Y dentro de los factores precipitantes, pues la ventilación mecánica es un factor que puede aumentar, incrementar en un 20% el riesgo de delirio en los pacientes en la unidad de cuidado crítico. Es decir, que por cada día de ventilación mecánica que tiene nuestro paciente, tiene más probabilidades de hacer delirio. Los sedantes y principalmente pues las benzodiazepinas incrementan entre un 60 y un 80% el delirio. Eh, Tener nuestros pacientes tan dormidos y pues eso está relacionado con este anterior punto, las sedaciones tan profundas donde tenemos nuestros pacientes en unos RAS entre -4, -5, aumentan en un 78% la probabilidad de hacer delirio. Hipovolemia durante la cirugía cardíaca, así como el prolongado tiempo quirúrgico. Entonces, sin nada más con estos tres primeros, yo creo que todos decimos no, pues hay casi que entre estos tres se pasa el 100% de probabilidad de que nuestros pacientes hagan delirio. Por lo tanto, sí es un evento esperado, sin embargo, no quiere decir que no podamos hacer cosas para prevenirlo y estos factores pues nos van son precisamente los factores que podemos modificar, que podemos llegar a cambiar para que nuestros pacientes no hagan delirio. Pero también hay estudios que nos han reportado que la transfusión de glóbulos rojos, que nuestros pacientes cuando están con dolor, cuando experimentan situaciones de estrés, toda la UCI genera estrés y para nosotros como personal incluso nos genera estrés. Ahora para el paciente el estar allí acostado, el no saber qué está pasando, el escuchar ruidos y no poder ver o el no entender, no recordar. Todo esto le genera estrés y puede generar también, ocasionar delirio, interrupciones en su ciclo sueño-vigilia. Las restricciones físicas aumentan en un 62% la probabilidad de que nuestro paciente haga delirio. Los múltiples dispositivos médicos. Necesitamos todos nuestros equipos y nosotros pues queremos tener súper monitorizados a nuestros pacientes y sabemos que necesitan todos estos dispositivos, pero ellos también pueden precisamente ocasionar delirio y aumentan el riesgo en un 73%. Entonces, como decía hace un momento, la ventaja es que todos estos son factores que podemos llegar a modificar, que podemos tratar de cambiar, claro, según las condiciones de nuestros pacientes. Por ejemplo, el tema de las restricciones físicas, el dolor, la interrupción del ciclo sueño-vigilia, son factores que nosotros podemos llegar a modificar. La presencia de los dispositivos médicos, entonces, ya nos van dando luces y nos van dando ideas de cómo podemos hacer intervenciones para reducir precisamente esta incidencia o esta duración del delirio. Dentro de las consecuencias del delirio, vienen desde una pérdida de la memoria en los pacientes hasta incluso aumento en la mortalidad e incluso en un 52%, que eso es un porcentaje bastante alto. Entonces, nuestros pacientes cada vez que hacen delirio tienen más riesgo de fallecer, tienen pues más riesgo de tener más días con ventilación mecánica y todos sabemos que más días con ventilación mecánica es más riesgo precisamente de desarrollar alguna infección asociada al cuidado de la salud, más días de estancia en UCI, por lo tanto más riesgos de eventos adversos, de más complicaciones, se reduce la calidad de vida, se aumentan los costos tanto para el paciente, su familia, como también para la institución de salud y por lo tanto a todo el sistema de salud en general. Pacientes que se les han hecho pruebas en su capacidad intelectual y esta ha tenido una disminución debido al delirio. Entonces hay pacientes que no pueden continuar con su vida laboral una vez han egresado de las unidades de cuidado intensivo porque su coeficiente intelectual sufrió una reducción ocasionada por el delirio. Recordemos que es una manifestación de daño cerebral. Entonces algo está pasando y ese daño puede ser irreversible y este daño no solamente es irreversible aquí a nivel cerebral, sino que impacta completamente la vida de un paciente y de toda una familia. Imagínense un paciente que ingresa a unidad de cuidado intensivo, hace delirio y al egresar disminuye su capacidad funcional, su capacidad intelectual y su familia depende económicamente de él, de su trabajo y resulta que él ya no puede volver a trabajar.
Entonces, esto tiene un impacto también social bastante grande. Pero también nuestros pacientes se han desarrollado estudios, también hay unas consecuencias y un impacto a corto plazo o un impacto temprano. Y hay un estudio de Bélgica que lo describe muy detalladamente. Se entrevistaron a unos pacientes que habían padecido delirio en unidad de cuidado intensivo y en 2016. Y los investigadores categorizaron las respuestas de los pacientes en algunas de estos temas. Solo traigo aquí a mención estos tres que de pronto nos pueden dar una idea muy específica de lo que sienten nuestros pacientes cuando tienen delirio. Cuando ellos salen del delirio, ellos tienen recuerdos de esto que vivieron. Quizá no recuerdan todo o no recuerdan todo ordenadamente y secuencialmente, pero tienen algunos recuerdos. Y esto fue lo que manifestaron estos pacientes, y yo creo que ustedes también se han podido dar cuenta en las unidades de cuidado intensivo cuando conversamos con los pacientes, lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos manifiestan. Por eso es tan importante escucharlos para conocer qué están viviendo, qué están sintiendo, a qué se están enfrentando. Es diferente la postura nuestra perspectiva desde afuera a estar dentro de una UCI como paciente acostados en una cama. Entonces, algunos de los pacientes, la primera categoría, el primer tema que encontraron fue el temor. Algunos pacientes manifestaron, tenía miedo, mucho miedo. Y algunos de estos pacientes decían que tenían miedo y no sabían ni de qué tenían miedo, ni por qué tenían miedo, ni a qué se estaban enfrentando, pero esa sensación de temor, esa sensación de miedo les generaba angustia a los pacientes. Tenía miedo, no podía respirar. Probablemente el paciente estaría intubado. Nosotros aquí tranquilos, no, el paciente está ventilado, está saturando bien, pero él estaba sintiendo que no podía respirar. Miedo sí, asustado y no entiendes por qué. Empiezas a pensar cuánto tiempo tuve que quedarme preso. Este paciente, imagínese, considera que a lo mejor en ese momento sintió que estaba preso, que estaba detenido, que lo había secuestrado, quién sabe qué pasaba por su mente. Y pues, claro, hay parte de esto es las situaciones vividas, la historia del paciente. El paciente es una persona que llega a nosotros, a nuestras unidades de cuidado intensivo, con una historia. Él sigue siendo persona y esta historia marca también la forma como ellos van a reaccionar y enfrentarse a situaciones como esta, como la del delirio. Entonces los pacientes sienten miedo, ellos están realmente asustados. Nosotros desde afuera estamos tranquilos porque lo tenemos bien, dormido, sedado, tranquilito, y resulta que él por dentro está angustiado, está sintiendo miedo, está sintiendo temor. Frustración e ira es la otra categoría. Miremos lo que nos dicen los pacientes. Estaba enojado, culpas a alguien que no conoces. Me dijeron que rezara, desnudo, desnudo. Esta posición de este paciente, este comentario de este paciente, probablemente estaba en una situación en la cual él se sentía indigno, se sentía que había sido vulnerado en su misma esencia como persona. Yo creo que nosotros al ver a nuestros pacientes no quisiéramos nunca estar en esa posición, y ellos precisamente así también mismo se sienten, que están siendo quizás vulnerados. Nosotros de pronto sentimos que les estamos salvando la vida, que les estamos dando lo mejor, pero en su percepción, ellos quizás no dimensionan esto que nosotros estamos dimensionando, pero sí están sintiendo y están sintiéndose mal. Se sienten frustrados, sienten rabia porque sienten que los estamos vulnerando. Otro comentario de los pacientes: le dije que no actuara como si fuera estúpida, me perdonan las expresiones. Me di cuenta de que de lo que sucedió, de todo lo que sucedió, y ella no. Le dije que se comprara anteojos nuevos. El paciente aquí reflexionando y comentando lo que había manifestado como una sensación de rabia, de ira, porque nosotros no entendemos lo que pasa por su mente. Nosotros no entendemos de pronto lo que ellos están viendo. Nosotros estamos aquí con nuestro uniforme, con nuestro equipo, con todos nuestros elementos de protección, y quizá ellos están viendo un extraterrestre. Quizá ellos están viendo un montón de personas más. Entonces, claro, ellos también sienten rabia porque sienten que nosotros no los comprendemos. Estaba molesto conmigo mismo porque no pude entender lo que estaba pasando.
Y yo creo que ya cuando el paciente llega a este punto de molestarse con sí mismo es porque ya está en un proceso mucho más profundo, donde hay mucha más ira y frustración que no la expresa hacia alguien externo, sino contra sí mismo. Entonces, imagínense ese conflicto interno en el cual ellos están enfrentándose. Estaba muy frustrado porque quería ser normal de nuevo. Ellos mismos sienten que están dejando de ser ellos mismos, que están perdiendo su esencia como persona. Por eso es tan importante evitar el delirio. Evitamos que nuestro paciente se sienta de esa manera, frustrado, que dejen de ser ellos mismos, que dejen de ser ese ser humano, esa persona con su historia, con su familia, ese ser humano que es también trabajador, que también tiene una profesión, que es también padre, que es también hijo, que es también esposo, esposa. Y ellos quieren salir de ese evento y la frustración es por no poder hacerlo. Exploté y luego esas máquinas comenzaron a hacer mucho ruido. Si a nosotros nos perturba a veces este ruido que tenemos en las unidades de cuidado intensivo, que suele ser alto, las bombas de infusión, los equipos, bueno, los ventiladores mecánicos, y si a esto le sumamos los ruidos que nosotros mismos generamos a nuestros pacientes, pues les molestan el doble porque pueden tener incluso también alucinaciones auditivas y entonces empiezan a escuchar quizá a un volumen mucho más alto del que normalmente o del que está realmente escuchándose. También sienten vergüenza y culpa. Maldije, pero ellos no, pero ellos entendieron, están acostumbrados. Algunas enfermeras incluso me perdonaron. Miren que este paciente lo manifiesta de una manera en que incluso sintió que necesitaba el perdón del equipo de salud. Así sería de pronto su cargo de conciencia o su dolor interno porque había expresado palabras que no eran adecuadas. Estoy muy avergonzado con respecto a la persona que me cuidó. Yo era tan malo, realmente me siento culpable. Entonces, si ya nuestro paciente está llegando a esta sensación, a sentir vergüenza, a sentir culpa, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que nada de esto le va a ayudar al proceso de recuperación de nuestro paciente. Si está luchando contra sí mismo, con sí mismo, pues esto no va a impactar positivamente su proceso de recuperación. Era más fuerte que yo, me avergüenzo. Mi esposa no tuvo que experimentar esto. Me gustaría disculparme con mis visitantes por actuar de manera tan extraña. Ellos se desconocen a sí mismos. Entonces miremos cómo el delirium es un evento que definitivamente debemos evitarlo en todo momento, no solamente en la unidad de cuidado intensivo, sino en todos los servicios. E incluso eso prepara también a los familiares porque ellos también sienten vergüenza con sus familiares, sienten vergüenza con sus visitantes, con su familia, porque dejan de ser ellos mismos. Entonces yo creo que todo esto nos da unas luces de qué intervenciones podemos hacer y de que estas intervenciones definitivamente tienen un enfoque de humanización en los cuidados intensivos, en las unidades de cuidado intensivo. Hacen parte incluso también de la estrategia HUCI, que es esa estrategia que conocemos para humanizar precisamente la atención en UCI. Y es súper importante, la mayoría son intervenciones no farmacológicas que pueden ser lideradas por enfermería, que podemos aplicarlas, pero que también requieren que involucremos a todo nuestro equipo de salud, que son intervenciones a nivel interdisciplinario, que involucremos también al personal de terapia, a los médicos y sobre todo a la familia. La familia aquí es nuestro mayor aliado. Empecemos con el dolor. Hay múltiples escalas que nos permiten valorar el dolor, tanto en pacientes comunicables que pueden comunicarse como no comunicarse. Entonces tenemos la escala CPOT y la escala Campbell, que son escalas que nos permiten precisamente valorar el dolor, así el paciente no pueda manifestarlo verbalmente, pero sí nos da una idea de qué nivel de dolor puede tener el paciente para tomar medidas. Podemos iniciar con las medidas no farmacológicas, como son los ejercicios sofrológicos, y en eso también la familia nos puede apoyar. Esos ejercicios que nos permiten llegar al paciente para tratar de calmarlo, tratar de piensa en otra cosa, son terapias de relajación que nos ayudan a desviar su atención de este foco del dolor y tratar
de relajarse un poco. Comodidad, aquí por eso también necesitamos la familia, que la familia nos diga qué elementos le pueden generar mayor comodidad. La familia es quien más conoce a los pacientes, entonces ellos son quienes tienen mayor comunicación con ellos y pueden saber qué necesita el paciente, realmente qué le puede impactar positivamente para que él se sienta cómodo, para que él se sienta tranquilo. Evaluemos en cada turno qué dispositivos nuestro paciente no necesita y puedan de pronto retirarse, y de esta manera vamos a tratar de evitar tanta incomodidad y dolor. Los dispositivos médicos evidentemente limitan la movilidad del paciente. Hay pacientes que me han dicho, no, es que sí, no me he movido en el rato porque es que me da miedo que estos cables, y si mi vida depende de esos cables, están asustados y esto les genera más estrés, nuestros dispositivos, nuestros cables. Entonces que miremos cómo podemos minimizar el uso de dispositivos para tenerlos exactamente los necesarios y evitar que nuestro paciente se estrese por esa cantidad de equipos y dispositivos. Estas son, bueno, las escalas Campbell y la escala CPOT. Por tiempo no puedo detenerme mucho en ellas, pero tenemos escalas que nos ayudan a valorar dolor en pacientes que no pueden verbalizarlo, y también tenemos las escalas que nos ayudan a conocer el dolor, la escala EVA o la escala la numérica, que nos ayudan a saber qué tanto la intensidad del dolor. Lo ideal es entonces monitorizar el dolor, reportarlo, medirlo, reportarlo y también hacer ya luego la intervención. Con solo monitorizarlo ya estamos ayudando para prevenir y para minimizar el dolor. Pues si hay que administrar el tratamiento farmacológico, verificar qué tiene, apoyarnos con la familia, retirar los dispositivos. Miren que en todas las actividades casi siempre está enfermería, familia. También podemos involucrar al personal de terapia si de pronto el dolor es por la inmovilidad en el paciente. Entonces mirar cómo podemos involucrar de pronto la terapia física. Otro aspecto importante es el despertar y la ventilación espontánea. Entonces, hay unos criterios para realizar este despertar, ojalá a diario, y también unos criterios para hacer el respectivo paso hacia la coordinación de la respiración espontánea. Y para lograr esto necesitamos pues mantener al paciente en unos estados de conciencia entre alerta o una leve somnolencia. Entonces hay que tratar de utilizar menos benzodiazepinas, casi que en cada turno, en cada ronda, preguntarnos, ¿este paciente realmente necesita estar sedado? La sedación guiada por metas, en cada turno hacernos cuestionamientos permanentes para que precisamente como equipo nos apoyemos, nos comuniquemos, sí, qué tiene este paciente, cómo va el diagnóstico, cómo van sus laboratorios, sus gases arteriales, para saber si de pronto ya es viable empezar a despertar al paciente. Por eso debemos comunicarnos. Estos son algunos de los criterios de seguridad y los pasos para realizar el despertar diario. Entonces, verificar si el paciente tiene estos medicamentos sedantes, si es necesario controlar su presión intracraneal, que limiten entonces su despertar, si necesita un relajante muscular o no, si recibe medicamentos sedantes por convulsiones, o si los medicamentos sedantes son por abstinencia alcohólica, cómo está su nivel de RAS, si ha tenido isquemia miocárdica en las últimas 24 horas. Si no tiene nada de esto, ya podemos iniciar el despertar espontáneo. Y si tiene alguno de esos, pues debemos entonces esperar y reevaluar nuevamente el paciente en el siguiente turno o a las siguientes 24 horas. Y estos son criterios también para la ventilación espontánea en nuestros pacientes. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo yo los puedo facilitar. Tenemos un artículo también recientemente publicado con la profesora Ángela sobre precisamente todas estas intervenciones, y están especificados esos criterios también de seguridad para que el paciente pueda empezar a respirar por él mismo. Esto va a facilitar que el paciente participe más, que tenga mayor fuerza muscular, que tenga más capacidades para empezar a responder el paciente, y va a ayudarnos a menos uso de sedantes, menos tiempo dormido, menos tiempo de estancia en UCI, menos ventilación mecánica. Lo ideal es que se mantenga también el ciclo del sueño-vigilia, porque si nuestro paciente no pudo dormir en la noche, pues en el día va a ser muy difícil el tema del despertar, y puede ser todo lo contrario, contraproducente, y nos puede demorar mucho más el proceso. Pero si mantenemos este ciclo de sueño-vigilia, vamos a poder hacer un despertar y un paso hacia la ventilación espontánea.
Otro punto es el adecuado uso de la medicación. Entonces, pues bueno, aunque esta no es exclusiva competencia de enfermería, pero sí nosotros tenemos la gran responsabilidad de estar muy pendientes cuál es la meta diaria de sedación con el paciente, si no está establecida, preguntarnos con todo el equipo interdisciplinario cuál es la meta para de sedación con este paciente para este día, valorar el RAS, ojalá cada 2 horas para poder estar precisamente buscando ese despertar, esa respiración espontánea, llevar al paciente hacia esa meta de sedación también con el RAS. Controlar el dolor también nos va a ayudar, pues si el paciente está con dolor, pues se va a poner más inquieto, va a ser más difícil este proceso de despertar. Y en las guías nos proponen una sugerencia de algunos medicamentos, tanto para la prevención como para tratar el delirio. Bien, el siguiente punto es la monitorización en cada turno del delirium y precisamente luego esta monitorización, pues hacer la intervención que se requiera. Pero con solo monitorizar el delirium, ya hay estudios que han reportado una disminución de la incidencia del delirio. Esta monitorización también nos ayuda a identificar los posibles factores de riesgo y a tratar de remover aquellos o de modificar aquellos riesgos que son de pronto precipitantes que podemos modificar en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos herramientas que están también ya validadas y que nos permiten valorar el delirio en los pacientes. Entonces, la monitoría por lo menos cada turno, estar reorientando permanentemente a nuestros pacientes. Esto lo puede hacer todo el personal de la UCI, también la familia, la estimulación cognitiva. Entonces, hay estudios que han realizado actividades muy interesantes, como permitir lecturas, visitas extras de los familiares, que puedan utilizar sus anteojos, sus audífonos, que puedan escuchar música, las noticias, leer el periódico. De esta manera ellos es una forma de hacer una estimulación cognitiva que vuelve al paciente a su realidad, que lo saca de pronto de ese enfermedad, dolor, angustia, enfermedad, y lo lleva como a otras instancias que le permiten a él volver a su realidad, volver a sentirse una persona, un ser humano con una historia integrado en una sociedad, una familia, y esto va a reducir también el delirio. Mantener el ciclo del sueño, la movilización temprana, ya vamos a hablar un poquito sobre la movilización, el retiro de los dispositivos médicos que hemos hablado que son de pronto innecesarios en los pacientes, la minimización del uso de restricciones físicas, de las inmovilizaciones físicas. Claro, en eso también podemos apoyarnos de la familia. De pronto el equipo de salud no tenemos el tiempo suficiente para estar aquí como que encima del paciente y evitar que ocurra un evento adverso al tenerlo sin inmovilización, pero podemos apoyarnos también con la familia. Entonces, estas son escalas, la escala Cama ICU, que también yo creo que está sumamente conocida por todos, y hay otra escala que es la escala Nursing Delirium Scale, está recientemente validada al español, también en Colombia, la profesora Ángela, precisamente de la Universidad Nacional, ha hecho este proceso de validación. Es una escala, como la pueden ver, muy sencilla, con 5 preguntas y con 3 posibilidades de respuesta. Si nos da mayor dedo, ya hay una sospecha de delirio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, y lo está haciendo el Hospital de la Universidad Nacional, el Hospital Universitario de la Universidad Nacional, es aplicar esta escala. Si tenemos este valor mayor de 2, sospecha de delirio, entonces ahí sí aplicamos el Cama ICU. Y sé de otras instituciones en las cuales también ya se está utilizando. Es mucho más práctica, más rápida y ya nos da como un indicio, porque hemos visto que en las unidades de cuidado intensivo a veces no se aplica el Cama ICU por de pronto la falta de tiempo, las múltiples ocupaciones, y pues todos lo hemos vivido con este tiempo de pandemia, pues que fue bastante limitante. Entonces podemos optar por esta escala y luego aplicar la escala Cama ICU para confirmar o descartar el diagnóstico de delirio. El ejercicio y la movilidad temprana, entonces lo ideal es que empecemos con una movilización pasiva si nuestro paciente está muy sedado, en RAS entre -4 y -5, movilización en cama. Un RAS, si el paciente lo tenemos en un RAS entre -3 y -2, ya podemos hacer una movilización pasiva, pero también sentarlo en cama.
tratar de ya, si el paciente está más consciente, lo tenemos en ruedas entre -1 y +1, sacarlo de la cama, sentarlo en silla, que dé pequeños pasos, todo esto va recuperando su fuerza muscular y va a hacer que él pueda respirar también de manera espontánea, va a estimular también su respiración, nos ayuda precisamente a reducir también más días de ventilación mecánica, apoyarnos también con terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Todo eso le devuelve al paciente su vida, su ser como persona, su integración y va a hacer que él pueda tener un mayor estado cognitivo, un estado cognitivo, perdón, mucho más real o sujeto a la realidad. Toda la estimulación que ya hemos hablado, música, la revista, la lectura que le guste. Bueno, nosotros en la UCI hemos tratado, en este caso ya en la UCI de Neiva, a través de esa investigación, hemos tratado de hacer otras actividades como crucigramas, sopas de letra, y hemos tratado de que la familia vaya y haga esas actividades con él, que el paciente no esté solo. Entonces, con la familia están haciendo esas actividades, leen las noticias también, han hecho también armatodos. Bueno, hemos hecho muchas actividades y todo esto ha tenido al paciente fuera del foco de enfermedad y lo está retomando nuevamente a su vida diaria, a su vida cotidiana, resolviéndole también sus dudas, sus inquietudes. La comunicación en todo este proceso también es vital, tanto con el paciente como con la familia. Aquí necesitamos que la familia se empodere. Hay estudios muy interesantes en los cuales al construir este protocolo de intervención o esta guía de intervención, encontramos estudios donde describían que la familia es parte del equipo de salud, que han vinculado a la familia incluso en la ronda médica. No como de pronto tendemos a hacer en la UCI fuera la familia, ahorita hacemos la ronda cuando no es de la familia. No, en esos estudios precisamente hacen la ronda médica o la ronda del equipo de salud con la familia, para que la familia también exprese qué sabe el paciente y que ellos de una vez se enteren qué le vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar y ellos también participen en el cuidado. En otros estudios encontrábamos que las familias las vinculan en el cuidado básico para el baño del paciente, para la alimentación, no solitos porque claro, ellos también pues desconocen actividades que realizamos en la UCI, entonces en compañía del auxiliar de enfermería, en compañía de la enfermera o el enfermero, ellos también han hecho parte del equipo de salud, los han vinculado, les han enseñado, capacitado, les han resuelto las dudas y entonces ya la familia no es una carga, sino todo lo contrario, la familia es parte del equipo de salud. Necesitamos entonces educarlos. Evidentemente, ellos necesitan un proceso de educación, explicarles cómo hacer las cosas, qué cosas pueden hacer y también hablarles del delirium, porque si el paciente llega a presentar delirium, incluso ellos nos pueden ayudar y nos pueden avisar. Y también que no se sientan, no se asusten, porque un familiar ve a su ser querido con delirium y pues de una vez piensa, se volvió loco, ¿qué pasó? Ahora sí que mejor dicho, antes le perjudicamos a su familiar, lo afectamos. Entonces, con una educación hacia los familiares también, vamos a lograr que ellos se empoderen también, estén más, nos ayuden a estar mucho más pendientes. Ellos pueden de verdad ser una ayuda y verificar si de pronto hay otros miembros de la familia que son importantes para este paciente y que podemos también vincularlos en la atención. Entonces, esto es un trabajo también de equipo en el cual podemos participar médico, enfermera, terapeuta y por supuesto la familia para que ellos también sean protagonistas en este cuidado. La efectividad de estas intervenciones, bueno, los estudios han reportado que ese grupo de intervenciones o algunas de esas intervenciones han logrado reducir el delirium de 4 a un solo día, que nuestros pacientes ya no duren tanto tiempo con delirium, sino que se reduzca al menos su duración. La movilización temprana, la sola movilización temprana y estimulación cognitiva ha logrado de reducir el delirium totalmente a un 0% de delirium en UCI. Reducir el ruido, reducir la luz artificial, mejorar también el ciclo de sueño-vigilia en el paciente ha logrado reducir de un 33 a un 14% la incidencia de delirio. Se ha logrado mejorar el estado funcional en los pacientes, se ha logrado menos días de ventilación mecánica, reducir la estancia en UCI de 8 pasar a 5 días, de
7 días con ventilación mecánica pasar a 3 días y se ha logrado reducir mortalidad de un 50 a un 18%. Entonces miren que intervenir el delirio impacta positivamente a nuestros pacientes, impacta positivamente también a nuestro equipo de salud, impacta positivamente también incluso a la sociedad y al sistema de salud en general. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Les agradezco todos los aportes también y sugerencias porque este tema yo sé que a todos nos interesa bastante porque es una realidad que vivimos. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por esta explicación. Definitivamente sí es un tema bastante importante, bastante álgido. Creo que en el chat le han enviado eh, pues demasiados halagos. Nuevamente al doctor Arturo Arias le envío un fuerte abrazo, excelente presentación. Todos hemos vivido la experiencia de esta patología tan difícil. El doctor tiene una pregunta y es, ay, no, espere que es que se me fue. La pregunta es, espéreme porque es que siempre se me corre acá, ya lo pego. Entonces yo creo que sí, vivimos este karma muchísimas veces y pues qué bueno abordar este tema, por eso era tan importante presentarlo el día de hoy. Quiero informarles a las personas que están preguntando, la charla va a quedar colgada en la página de la AMSI. Bueno, eh, acá nos preguntan, ¿qué opina del delirio refractario de los pacientes post-COVID que son de difícil manejo, hipóxicos con múltiples medicamentos y antipsicóticos? Sí, realmente son difíciles de manejar porque, claro, los pacientes post-COVID han estado sometidos y leí artículos recientes que es una realidad en todas partes. En Estados Unidos, en Europa, todos han tenido la misma situación. Los pacientes están haciendo delirium en la casa y precisamente porque estuvieron sometidos a mucho tiempo con sedación profunda, entonces relajados. Es difícil, pero volvemos a la familia y leía casos de algunos pacientes que han tenido entonces que iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico porque asustados completamente, me volví loco, ¿qué me pasó? Entonces, sí, definitivamente es complejo, pero se puede manejar y em, por lo menos en Neiva hemos tratado de estos pacientes también este mismo grupo de intervenciones, pero ajustándolas a la casa, que las hagan en casa, la estimulación cognitiva, toda la lectura, todas las actividades que también lo devuelvan a su realidad. Lento, ha sido un proceso lento, pero hemos visto mejoría. Entonces yo creo que podemos tratar de integrarnos y aplicar todo este grupo de intervenciones y todas las que encontremos mayor evidencia. De hecho, estas fueron seleccionadas y algunos veo que están colocando sus correos y ya los estoy tomando para enviarles los artículos. Fueron seleccionadas según su nivel de evidencia. Entonces tratamos de seleccionar las que más nos ofrecían mejoría en los pacientes. Bueno, profe, muchísimas gracias de verdad. Pues A en el correo ustedes. también puede responder por el chat si de pronto encuentra otra pregunta con Ok, respecto a lo psicótico. Y bueno, ahí le siguen enviando correos. perfecto. Que muchísimas gracias. Profe, un fuerte A abrazo. De ustedes. verdad, gracias por compartir esta experiencia.